familia, muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana tan hermosa. Que sea el Señor y la presencia de Dios en cada uno de los hogares de las familias de Rosa de Sarón en Tenjo, Cundinamarca. Hoy celebramos el Día del Señor, hacemos culto y prestamos este servicio para Él y solamente para Él. En esta semana tuvimos una semana un poco movida con la celebración de cumpleaños. Bastantes personas de nuestra congregación en el transcurso de esta semana cumplieron años. El miércoles estuvo de cumpleaños Jesús, el hijo de Génesis y de Carlos. Que el Señor te siga bendiciendo, Jesús. El jueves estuvo de cumpleaños mi hermano Leonardo. Feliz cumpleaños también para él. Ayer sábado, la hermana María Angélica, que el Señor te siga bendiciendo. Y hoy está de cumpleaños Sandrita. Esperamos la tortica en el local. Dios te bendiga, Sandrita. Y bueno, damos comienzo a este hermoso tiempo de alabanza y de adoración. Colóquense allí en sus casas de pie y vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar la alabanza. Amén. Amén. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos das de podernos congregar de esta manera virtual. Gracias porque por medio de esta forma que lo estamos haciendo en este tiempo, la iglesia no se ha detenido. Al contrario, avanza y continúa de una forma impresionante, de una forma sobrenatural. Gente se ha venido añadiendo a la iglesia. Gracias a ti, Señor. Gracias al Espíritu Santo. Padre, de verdad, muchas gracias por el privilegio que tú nos das de poder compartir con los hermanos de la iglesia en este tiempo. Señor, ponemos en tus manos este servicio, la adoración que vamos a hacer y la palabra que tú trajiste en este día. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y ahora sí, amados, a danzar y a cantar adorando el nombre del Señor. Bienvenidos. Qué bendición y qué bonito poder entonar cánticos para nuestro amado Señor. La palabra nos enseña en muchos pasajes que debemos entrar delante de su presencia con alabanza y con agradecimiento. Que los himnos y los cánticos estén de continuo en nuestra boca, en nuestro pensamiento. Que mientras tú vas de camino puedas ir recordando la letra de algunos de los himnos que estamos entonando en la iglesia. Y en especial esta alabanza que vamos a ministrar en este momento, que habla acerca de la libertad que recibimos en Cristo Jesús. Por el sacrificio de Él en la cruz recibimos libertad. Las cadenas fueron rotas. Cristo todo lo venció. Vamos a cantar en esta mañana. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria en nos. Vamos a decir, las cadenas fueron rotas, las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Gracias, Señor. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Y aleluya, aleluya, la victoria está en ti. Te adoramos, Rey. Aleluya, la has ganado para mí, la muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Y eres eterno Dios.
llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy. La victoria nos dio, la victoria Él nos dio. Cántalo con fuerza. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Levanta tus manos al cielo. Aleluya. La victoria está en ti. Somos libres. Aleluya. La has ganado para mí. La muerte vencida está. Y resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno Dios. Adoremos el bendito nombre de nuestro amado Rey que resucitó. Él resucitó y vivió, y esa es la bendita esperanza que tenemos de que muy pronto vendrá por nosotros y estaremos allí en las moradas celestiales. Entonces vamos a cantar que Él resucitó y que está vivo. Cantemos en esta mañana. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Aleluya, aleluya. La victoria está en ti, solamente en ti. Aleluya. La has ganado para mí, la muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno Dios. Te adoramos, bendito Rey, en esta mañana. Gracias porque te levantaste de la tumba, Señor, porque pagaste el precio por nosotros. Hoy tenemos la libertad de entrar en tu presencia, Señor, porque venciste la muerte y lo hiciste por mí. Dile allí conmigo, lo hiciste por mí. Gracias, Señor, bendito por tu amor y tu misericordia. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con esa misma bonita actitud que cantábamos ahorita hace unos segundos. Él nos hizo libres, Él rompió las cadenas que nos ataban. Caminemos en esa libertad y cantemos en esta mañana. Ven conmigo. Que rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos con las palmas. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Dile te adoro, Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Adórale con tus palmas y con tus palabras allí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, y ahora diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a decir, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste aquí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Puedes adorar el nombre del Señor, puedes bendecirlo en esta mañana con tus palmas y adorarle porque Él vive y te ama. Amén. Terminemos este tiempo con una bonita actitud. Esta alabanza es nueva, se llama Mi Libertador. Disfrútala, cierra tus ojos y cree que tu libertador está orando.
Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Nuestro libertador. Cántale nuevamente, aquí estoy quieto. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Adoramos tu bendito nombre, Rey. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes
tu nombre, aleluya, Rey, adora la presencia de tu libertador. Adora la presencia de aquel que te levanta y te sustenta, el que te defiende y pelea por ti. Adórale con palabras de adoración que salgan de tu corazón y dile aleluya. Adóralo, 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 porque Él vive y vive para estar allí contigo en momentos difíciles. Cuando piensas que estás solo, cuando piensas que estás sola, allí está tu libertador, ministrando tu corazón. Aleluya, mi libertador. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta mañana, bendito Rey. Aleluya. Solamente Él tiene palabras de vida para ti. Disfruta. Cierra tus ojos y disfruta del abrazo de papá. Te amamos, Señor. Te adoramos, mi Rey. Te exaltamos, mi libertador. Te exaltamos. Bendito Rey, santo y poderoso. Santo y poderoso. De esta manera terminamos este tiempo de alabanza y de adoración, cantando a nuestro libertador. Adórale al Rey de Reyes que vive por siempre y para siempre. Bendecimos, Señor, tu presencia en nuestras casas. Te damos toda la honra y toda la gloria. Y de esta manera damos paso a la palabra, Señor. Sabemos que tienes preparado para nosotros un banquete en este día. Nos deleitamos, Señor, y nos alegramos por lo que tienes para tu pueblo. Nuestro libertador, nuestro protector. Levanta un aplauso para el Rey de Reyes, el Señor de señores, aquel que te ama más que nadie. Tú eres la niña de sus ojos, dice la palabra. Te bendecimos, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, muy buenos días. Adorábamos y cantábamos al Señor diciendo mi libertador. El Señor es más que mi libertador, es mi sanador, es mi salvador. Y en esta mañana, antes de que tomes asiento, quisiera que cierres allí tus ojos en la casa con tu familia. Y si tienes una necesidad en el área de la salud, cierra tus ojos y vamos a clamar al Señor para que sea nuestro sanador, que es el Señor Jesús, llevando una sanidad milagrosa, un milagro de sanidad a tu casa. Si esa persona que está enferma no está acompañándote en este momento en tu casa, la palabra dice que una palabra tuya bastará para sanarme. Así que con fe y confianza, creyendo que el Señor es nuestro sanador, oremos en esta mañana. Padre, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos de esta manera. Señor, gracias porque hemos podido adorarte y alabarte por medio de estas alabanzas y de estos cantos, de estos himnos. Señor, en este momento, antes de entrar a la palabra, antes de entrar a la prédica, Señor, clamamos a ti para que tú hagas, por favor, un milagro de sanidad en nuestros cuerpos. Señor, mis hermanos necesitan estar sanos para servirte. Yo te pido, por favor, que tu Espíritu Santo haga ese milagro que tanto ellos necesitan. Señor, quita todo dolor de cabeza, quita todo dolor de estómago, quita dolor en las articulaciones, quita dolor, Señor, en los pies. Padre Celestial, que el cáncer no toque las familias de mis hermanos. Hoy oramos especialmente por Samuelito, quien sabemos que tiene leucemia y que entra en este momento en ese proceso de la radioterapia. Señor, es la última etapa para entrar al trasplante de la médula. Señor, oramos para que los médicos que tú vas a poner en el tratamiento de Samuelito sean iluminados de sabiduría de lo alto, para que hagan todo perfecto y que tu Espíritu Santo los dirija. Pero Señor, si es posible hacer un milagro de sanidad en este tiempo, te daríamos gracias, Señor, de una forma impresionante, Padre. Señor, oramos
para que cada persona que tiene dolencias en la gastritis, que tienen dolencias en sus órganos internos, Padre Santo, Señor, sánalos. Sana a los que tienen dolor en su espalda, en su columna, los que tienen ese problema en la columna, Señor, que en el nombre de Jesús sean sanados. Dios, que cada milagro que tú efectúes en esta mañana, sean los hermanos recibiéndolo y testificando, Padre Santo. Por favor, impúlsalos y llénalos de tu Espíritu Santo para que ellos tengan el poder para testificar. Te damos gracias, amado Rey, en esta mañana porque tú nos das el privilegio de orar. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor allí en casa en esta mañana, porque el Señor es nuestro libertador, es nuestro sanador y es nuestro salvador. Amén y amén. Amados, tomen asiento ahora sí allí en casa. Que el Señor les bendiga de una manera sobrenatural en este día. Mientras ustedes se van acomodando, van organizando su Biblia, su cuaderno de apuntes, su esfero. Entonces vamos a ir a la palabra. Amén. Amén. Y quería comentarles que antes de la pandemia, muchas personas y muchas familias enteras ya estaban experimentando alguna crisis. Ahora, en este momento, tenemos angustia por la enfermedad. Vamos a entrar en un proceso en el que ya va a haber la libertad de salir. El gobierno no nos va a obligar a quedarnos en casa, pero ahora viene de parte de nosotros esa responsabilidad de quedarnos en casa si no es necesario salir. Y venimos en un tiempo ya 5 meses en el que hemos estado encerrados por parte o por orden de nuestro gobierno por culpa de una cuarentena, de una pandemia. Y hemos experimentado tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de crisis. A causa de la pandemia, muchas personas se quedaron sin trabajo. Otros, por el estrés ocasionado, se enfermaron. Y la crisis empezó a inundar nuestras casas. Pero como les decía al principio, antes de la pandemia, muchas personas y muchas familias ya venían en crisis. Así que hoy quiero hablar acerca de eso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Algunas de estas crisis son del área económica, otras en nuestra salud física y otras en nuestra salud emocional. Esas crisis tenían que ver de pronto con el trabajo. Esas crisis de pronto estaban en nuestro trabajo. Otros ni trabajo tenían. Otras crisis estaban en el hogar y algunos hasta habían perdido su hogar. Así que lo que debemos tener claro en este momento, en medio de las crisis, las que venían antes de la pandemia, las que se añadieron en medio de la pandemia y las que tal vez van a venir ahora que empecemos en este proceso de una pequeña libertad. Lo que debemos tener claro es que Jesús nunca dijo que si le seguíamos, las dificultades iban a desaparecer. Al contrario, en el capítulo 16 del versículo 33 del Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el Señor, al contrario, no nos está diciendo no van a tener dificultades, nos está diciendo nos está advirtiendo que vamos a tener dificultades, que vamos a tener aflicciones, pero también nos está diciendo tranquilos que yo he vencido al mundo. Amén. Así que el problema realmente no son las dificultades ni las aflicciones o las crisis que podamos experimentar. El problema es la actitud con la que las afrontemos. Ahí es en donde radica todo. Es la actitud. Antes de la pandemia teníamos crisis, dificultades, aflicciones. Tal vez algunas familias estaban a punto de separarse, los padres. Algunos hijos estaban a punto de abandonar sus hogares. Habían problemas impresionantes. A raíz de la pandemia, las separaciones quedaron ahí en stand-by, porque ya quedaron encerrados en las casas. Confinados. ¿Cierto? Confinados en las casas. Entonces no se llevó a cabo eso, pero empezaron otras crisis, ¿cierto? Empezaron otros problemas. Así que el problema no es los problemas, sino cómo afrontamos esas crisis.
El Señor obviamente no quiere hogares destruidos, obviamente no quiere que estemos en dificultades, pero Él usa todas estas dificultades para llevarnos a otro nivel. Y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. Vamos a hablar acerca de la oración. El profeta Daniel y sus amigos nos pueden enseñar algo acerca de la oración. Ellos son un gran ejemplo de hombres de oración. Daniel, él no oraba llevado por las circunstancias. Ay, estoy en aflicción, voy a orar. No, él no oraba por eso. Él oraba en todo momento. Él oraba como siempre oraba. En el capítulo 6, en el versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí nos deja claro el escritor que el profeta Daniel oraba siempre de la misma manera. Siempre entraba en su aposento, en su cuarto, abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba dando gracias delante de Dios. Y dice como lo solía hacer antes, siempre oraba de la misma manera. Cuando estaba en momentos gozosos de alegría, oraba 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, las ventanas abiertas y arrodillado. Y cuando estaba en aflicción, oraba igual. Siempre oraba de la misma manera. Así que vamos a estudiar hoy cómo orar en tiempos de crisis. Y por medio del pasaje que el Señor ha puesto en mí para compartir en esta mañana, vamos a estudiar y vamos a aprender cómo orar en tiempos de crisis. Y de hecho el título de la prédica de esta mañana es Orar en tiempos de crisis. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Cómo es el título de la prédica en esta mañana? Orar en tiempos de crisis. Orar en tiempos de crisis. Ahora, orar en tiempos de crisis no indica que solamente vamos a orar en tiempos de crisis. Por eso colocaba el ejemplo del profeta Daniel, que él oraba como lo hacía antes, en tiempo de crisis o en tiempo de gozo, en tiempo de bendición. Él siempre oraba de la misma manera. Pero en tiempo de crisis es natural que a nosotros los hombres, los seres humanos, se nos intensifique la necesidad de orar. Lo he dicho en un devocional que grabamos hace un tiempo atrás. Puse el ejemplo de un meme que hay en las redes sociales donde dice que va convención de ateos. Y dice ahí la convención de ateos, todos van en un avión, todos van contentos, gozosos, ¿cierto? Y en una imagen siguiente el capitán dice que se van a precipitar y van a accidentarse. En la siguiente imagen todos los ateos están arrodillados orando. Entonces, pues es para mostrar el contraste tan fuerte, pero es la verdad. Hasta el más ateo, tal vez en la condición de crisis más fuerte de su vida, tal vez invoque a Dios. He conocido personalmente gente que se hace llamar atea o agnóstica y cuando hay momentos difíciles o hasta en un saludo dicen Dios te bendiga o dicen gracias a Dios cuando reciben una bendición, y siendo agnósticos o ateos dicen gracias a Dios. Entonces los momentos de crisis nos pueden ayudar y nos pueden llevar a tiempos especiales, a tiempos profundos de comunión con el Señor. Así que debemos aprovechar esos tiempos. En esta mañana quiero que me acompañen al libro del profeta Jonás. El Señor ha puesto este libro en mi corazón esta semana para el día de hoy compartir con mi amada iglesia la prédica de esta mañana. Vamos a leer en el capítulo 2. En el libro de Jonás se narra la historia de un hombre que fue tragado por un pez. Creo que todos conocemos algo de esta historia, por lo menos lo que acabo de decir. El libro de Jonás es conocido por un hombre que fue tragado por un gran pez. En muchas culturas, por una ballena, en muchas partes, el hombre que fue tragado por una ballena. Jonás fue tragado por un gran pez. Quiero leer el capítulo 2, todo. Vamos a leer todo el capítulo 2, porque el capítulo 2 nada más tiene 10 versículos. Y vamos a ver lo que hizo Jonás
cuando estaba en el vientre de ese gran pez. Amén. Dice Jonás capítulo 2 versículo 1. Entonces, ¿qué hizo? Oró. Cuando estaba en el momento de crisis, en ese momento difícil, en el vientre del gran pez, dice la palabra que entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Digan amén. Amén. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Amén. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amén. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Amén. Y amén. Démosle gracias al Señor. Qué bendición esta palabra. Amén. Nos voy a poner un poco en contexto. ¿Qué estaba pasando? Hemos leído el capítulo 2 porque quiero centrarme en la oración. Hemos hablado acerca de la oración. Amén. Amén. En el capítulo 1, el Señor ordena a Jonás, su profeta, a ir a una nación que se llamaba Nínive. Nínive era la capital de un reino, el reino que en ese momento estaba asolando la tierra. Digo asolando porque ellos estaban invadiendo de una forma muy abrupta la tierra. Era el reino asirio, los asirios. Ellos tenían a Israel sometido en todas las áreas. Entonces, cuando Dios habla con el profeta Jonás y le dice: ve a Nínive y predícales que se arrepientan, porque si no se arrepienten, enviaré juicio sobre esa nación. El profeta inmediatamente, como creeríamos que haría, no se fue para Nínive, sino que cogió fue para el otro lado. Huyó de la orden de Dios. ¿Por qué huyó de la orden de Dios? Jonás tenía rabia contra ese pueblo asirio. Él no quería que Dios los perdonara. Al contrario, él quería era que Dios los vengara de toda la opresión que había hecho contra el pueblo de Israel, y que esa venganza fuera la desolación completa, que los destruyera por completo. Entonces, cuando Jonás escucha que Dios le dice: ve y diles que se arrepientan, Jonás sabe que Dios es un Dios misericordioso y amoroso y muy bondadoso. Entonces él sabía que si él llevaba el mensaje a Nínive y por alguna razón Nínive se arrepentía, Dios los perdonaría. Y él no quería que Dios perdonara a Nínive. Entonces, en vez de irse hacia Nínive, hacia Siria, él tomó un barco y se embarcó a irse hacia Tarsis, completamente en la otra dirección. En el capítulo 1 narra que el Señor mandó una tormenta impresionante. El barco ya iba a naufragar. Los marineros empezaron cada uno de ellos a clamar a su propio Dios. Jonás, mientras tanto, esperaríamos que estuviera clamando a Dios, pero no, se fue a la parte más profunda del barco y se echó a dormir, relajado. Entonces los marineros le dijeron: venga,
ayúdenos a orar. Nosotros estamos orando a nuestros dioses, ore a su Dios, ¿sí? Para que no nos vaya a hacer naufragar. Pero la tormenta se intensificó más. Se enteraron que la causa era Jonás. Entonces intentaron hacer de todo para que se salvaran, pero a la final el mismo Jonás les dijo, échenme al mar, sáquenme del barco para que ustedes se salven. Efectivamente los marineros echaron al mar a Jonás, vino el gran pez y se tragó a Jonás. El agua en ese momento, el mar de una vez se calmó. Los marineros se salvaron y Jonás quedó en medio del vientre del gran pez. Y aquí es donde empieza el capítulo 2, cuando dice que entonces oró Jonás. Jonás no ora pidiendo ayuda a Dios. Esta oración es una oración de acción de gracias, porque él sabe que fácilmente hubiera podido morir en el naufragio en el barco, en el mar. O fácilmente, si se lo hubiera tragado el pez, lo hubiera podido destrozar con los dientes. No sé, un gran pez, podríamos hablar hoy en día de una ballena. Una ballena se va a tragar un hombre y lo más normal es que de pronto lo mastique, o sea, lo hubiera asesinado, lo hubiera matado en el momento de tragarlo. Sus jugos gástricos lo hubiera podido disolver, la carne, lo hubiera podido quemar. Pero a la final, Jonás se halló en el vientre de la ballena, o del gran pez, perdón, vivo. Así que su oración es una oración de acción de gracias, es una oración de gratitud. Y como la palabra de esta mañana dice, orar en tiempos de crisis, este pasaje nos enseña cómo orar en tiempos de crisis. Y vamos a ver 4 partes de esta oración que nos enseñan a cómo orar en tiempos difíciles, de crisis. Amén. El primero, para aprender a orar en tiempos de crisis, debemos orar con la seguridad que Dios nos oye. Amados, debemos orar con la seguridad que Dios nos oye. Amén. 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 Y el versículo 2, de hecho, cuando él empieza su oración diciendo así: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Amados, oremos con la certeza y la seguridad de que Dios nos oye. Cada vez que te arrodilles a orar al Señor, sea la necesidad que tengas, o mejor, sea por gratitud, ten la seguridad y la certeza de que Dios nos oye. ¿Y por qué es tan importante este punto? Porque hoy en día muchos cristianos oran con inseguridad. A veces repiten la oración y repiten oraciones teniendo inseguridad, pensando que Dios no puede solucionar el problema, pensando que Dios no puede llegar como ayudador en ese problema, pensando que tal vez Dios no está escuchando su oración por diferentes circunstancias que más adelante tal vez las vemos. Pero una de ellas, somos cristianos, pero fallamos. Somos humanos, tal vez la tentación nos ganó y caímos en la tentación. Entonces pensamos que por haber fallado ya Dios no nos oye cuando oramos. Pero amados, lo más importante es que cuando oremos lo hagamos con la seguridad de que Él nos oye. Amén. No dudes del poder de Dios. A veces nos preguntamos si será que Dios puede con esto o con aquello. Pero no, el Señor puede con todo. Amén. El Señor es el Dios todo Sí, creador. Señor. Así Él no es. tiene ni inicio ni final. Él está desde siempre. De hecho, alguien nos decía una vez, mi pastor Mauricio Talero, que le preguntaron una vez que si creía que Dios existe. Entonces él dijo, no, Dios no existe. Entonces dijeron, pero ¿cómo así si usted es pastor? ¿Cómo así que Dios no existe? Dijo, no, Dios no existe, Dios es. Si existiera alguien lo hubiera creado, pero nadie lo creó, Dios es. Dios viene desde la eternidad y vivirá hasta la eternidad. No tiene principio, no tiene final, Él es. Amén. Amén. Así que no importa la crisis que estés viviendo, ten la seguridad y la confianza de que Dios puede traer paz y ayuda.
Amén. Amén. El apóstol Santiago lo dijo en el capítulo 1, versículo 6, dice, pero pida con fe, dice el apóstol Santiago, ponlo, Santiago 1, 6. Dice, el apóstol Santiago explicando cuando está hablando de la oración, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que dice, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces no dudes, ten la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. Entonces lo primero, orar con la seguridad de que Dios nos oye. Amén. Segundo, debemos orar con arrepentimiento. Amados, es necesario. En estos días hice una prédica y nuevamente hablábamos acerca del arrepentimiento. Y cada vez que llegamos a las casas de los hermanos y predicamos y compartimos el evangelio, casi siempre volvemos y tocamos el tema del arrepentimiento. Mi pastor Luis Alfonso cuenta la historia de un pastor recién llegado a una iglesia bautista. Las iglesias bautistas son muy caracterizadas porque son un poco muy doctrinales, ¿sí? De pronto no tienen ese fuego como lo tenemos nosotros los pentecostales del Espíritu Santo. Llegó el pastor y se paró en el púlpito y predicó, y una prédica muy bonita. Se bajó del púlpito y todos, uy, pastor, bienvenido. ¡Qué palabra, pastor! ¡Qué belleza de palabra! Hermosa palabra. ¡Qué bien! Y los rumores eran, oiga, qué palabra tan bonita la del pastor. ¡Qué bueno! En el transcurso de la semana, el pastor fue y visitó a los hermanos en las casas, conociendo las familias, conociendo la situación de las casas, conociendo la situación de los hermanos. El siguiente domingo, cuando llegó el momento de la predica, todos esperando la predica, el pastor predicó la misma palabra del domingo anterior. Pues todos quedaron un poco sorprendidos y, bueno, no, pues muy buena la palabra, pastor, qué chévere. Los rumores eran ahí, uy, qué palabra tan buena, pero pues la repitió tan raro, ¿no? Bueno, el pastor siguió visitando durante la semana las casas y las familias de los hermanos, viendo cómo estaba la situación en ellos, cómo estaba la situación en los hogares. El siguiente domingo, cuando se paró en el púlpito y ya llegó el momento de la palabra, el pastor predicó la misma palabra. Entonces todos quedaron asombrados. Diga, ¿pero qué? ¿No sabe otra palabra? Tan raro. Entonces cuando terminó la palabra le preguntaron, pastor, es que su merced ya lleva 3 domingos predicando la misma palabra. Y pues no sabemos por qué, o sea, no tiene otra palabra. Y dijo, no, yo tengo muchos sermones, hartísimos. Lo que pasa es que yo predico y cuando voy a las casas veo que los hermanos no se han arrepentido y no han cambiado. Entonces yo vuelvo y predico lo mismo para que se arrepientan. Hasta que lo pongan en práctica. Amén. Amados, el segundo punto de esta palabra, para orar en tiempos de crisis, debemos orar con arrepentimiento. Y vuelvo y lo repito, si no nos arrepentimos, no vamos a poder avanzar. Amén. Dice el versículo 4 de Jonás capítulo 2. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él entendía que había sido desechado por no haber obedecido. Sin embargo, estaba agradecido porque estaba vivo. Entonces dice que aunque estaba desechado, dice, mas aún veré tu santo templo. Él tenía la certeza de que a pesar de todo, por arrepentirse, él podía llegar a tener la gracia del Señor y la misericordia de Dios en su vida. Amén. Así que la gracia y la misericordia del Señor son enormes y el profeta Jonás lo sabía. Si tú caes, si tú fallas, ya eres cristiano, la gente tiene los ojos encima tuyo y tú la embarraste, no te preocupes. El Señor tiene una gracia y una misericordia enorme. Amén. Así que Él puede volver a perdonarte. Ojo, no confundas esto con el que peca y reza empata. No es de que yo peco, ahora voy y me arrepiento. No. Cuando tú haces un verdadero arrepentimiento, tú no vuelves a transitar por ese mismo camino. Explico.
Arrepentirse es cambio de dirección. Entonces yo voy por este camino y me arrepiento de ir por acá, entonces me voy por acá, por este otro. ¿Correcto? Pero si yo me arrepiento y vuelvo y tomo el mismo camino, no me arrepentí. No cambié de dirección. Entonces, si tú estás en este momento en pecado de adulterio tal vez, amados, amadas, estás montándole cachos a tu esposo o a tu esposa y te arrepientes, significa que nunca más vas a volver a cometer ese mismo pecado. Pero si vuelves a cometer ese pecado, no te arrepentiste genuinamente. Amén. Amén. No pienses que el Señor te va a desechar porque fallaste. Puedes pecar, puedes fallar, pero el Señor es tan misericordioso que Él te puede perdonar si te arrepientes de corazón. Un arrepentimiento genuino. Orar en tiempos de crisis. Tercero, recordando y acercándonos al Señor. Importantísimo. Recordando y acercándonos al Señor. El versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, o sea, ya estaba desanimado y ya me quería echar a morir, en pocas palabras, me acordé de Jehová, dice Jonás, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amén. Amén. Amados, recordemos o acordémonos del Señor en todo momento. Amén. Estamos hablando del tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque es que el Señor Jesús lo dijo, ya lo leí en el versículo, en el capítulo 16 de Juan, que vamos a tener aflicciones mientras estemos en este mundo. Amén. Eso significa que si salimos de una crisis es porque vamos a entrar en otra. Eso significa que si salimos o superamos una aflicción es porque lo más probable es que vamos a entrar a otra. Tal vez salimos de una aflicción en el área económica, pero podemos estar entrando en una aflicción en el área de salud. O al contrario, salimos de una aflicción en el área de salud, tal vez salud emocional, salud sentimental, y ahora vamos a entrar tal vez en una aflicción en el área económica. Entonces siempre va a venir crisis. Por eso es tan importante la palabra en el día de hoy, porque es orar en tiempos de crisis. Es orar recordando y acercándonos al Señor en todo momento. En todo momento necesitamos, en todo momento acordarnos y acercarnos al Señor, porque realmente en todo tiempo hay crisis. A menudo todos nosotros hacemos lo mismo cuando todo nos va bien, y es olvidarnos del Señor. Amados, es triste, pero cuando estamos bien, cuando vemos que de pronto todo fluye bonito, todo es color de rosa, estamos bendecidos, se nos olvida levantarnos a la madrugada y orar al Señor. Se nos olvida antes de cada comida decir gracias, Señor, por estos alimentos. Se nos olvida antes de tomarnos una gaseosa en el pueblo, antes de comernos una empanada, se nos olvida decir así sea mentalmente: Señor, gracias por este deleite. Se nos olvida antes de dormir: Señor, gracias por este día. Sí, peleé con mis hijos, peleé con mi esposa, peleé con mi esposo, peleé con mis papás. Qué duro este día. Señor, gracias por este día. Se nos olvida Amén. elevar una oración corta. Amados, en estos días en la mayoría de casas que hemos visitado, hemos hablado acerca de estas disciplinas: la oración, la lectura de la palabra, la adoración, y nos falta hablar acerca del ayuno. Son disciplinas importantísimas. Jerry Meyers, un escritor cristiano, en uno de sus libros escribe acerca de un avión que va en el aire y el capitán dice: tripulantes, pasajeros, les tengo una mala noticia. Uno de los motores de las alas se ha caído y pues nos vamos a precipitar. La pregunta es: ¿cuál de las dos alas del avión prefieres que se caiga, la izquierda o la derecha? Obviamente, cualquiera de las dos es importante. Si se cae la izquierda o se cae la derecha, de todas maneras el avión se va a precipitar. Las dos alas representan las dos disciplinas más importantes del cristiano, que son la oración y la lectura de la palabra. Si tú oras
pero no lees la palabra, es un avión que tiene una sola ala. O si tú lees la palabra, pero no oras, es ese mismo avión con una sola ala. Así que, amados, para que el avión pueda estar estable en el aire, necesitamos las dos alas, oración y lectura de la palabra. Hemos hablado demasiado acerca en estos últimos días porque realmente es necesario. Eso es lo que nos va a acercar al Señor. Por eso es necesario orar no solamente en tiempos de crisis, sino también cuando nos sentamos contentos. Señor, gracias porque estoy alegre, soy feliz. Amén. Gracias, Señor. Amén. Ahora, cuando van las cosas mal, es cuando clamamos con más fervor. Por eso el Señor a veces prefiere que estemos en crisis, porque es cuando más hablamos con Él. Entonces, amados, que en todo momento oremos al Señor, en todo tiempo recordemos al Señor, en todo momento acerquémonos al Señor. Entre más problemas tengamos, más debemos acercarnos al Señor. Así que el Señor va a usar todos estos problemas para poder tener esa conexión con nosotros. ¿Quieres que pasen los tiempos de crisis? Ora cuando no hay crisis. Ora con el mismo fervor que oraste cuando estuviste en medio de la crisis. Si oras de esa manera, cuando estás bien, cuando no hay crisis, cuando no hay aflicción, pues el Señor va a ver que no hay necesidad de permitir una aflicción en tu vida, porque tú vas a seguir con esa disciplina. Amén. Y no dejes que las tribulaciones te desesperen o te aparten de Dios, porque esa es la otra cara de la moneda. Viene la crisis, viene la aflicción, y entonces te desanimas tanto que ya ni oras en medio de la crisis. Cuando supuestamente en medio de la crisis debemos acercarnos más al Señor, entonces viene tan fuerte la crisis, la tribulación, que la gente termina desesperada, apartándose del Señor. Así que, amados, importantísimo para orar o cómo orar en tiempos de crisis, es importante recordar y acercarnos al Señor en todo tiempo. Amén. Amén. Y cuarto, orar en tiempos de crisis siendo agradecidos. Amén. El apóstol Pablo lo dijo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. De hecho, ahora lo acabamos de leer también en Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice que 3 veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios. Fíjense que en la mayoría de versículos que tú vas a encontrar en la Biblia, que nos enseñan cómo orar, cómo dirigirnos a Dios, terminan todos diciendo, dando gracias a Dios Padre, dando gracias, con acción de gracias, como Filipenses 4:6. Así que, como ya habíamos dicho en el punto anterior, muchas personas buscan a Dios y oran a Él solamente cuando están en problemas y cuando tienen necesidades. Por eso es también necesario orar en tiempos de bendición, orar en tiempos de gozo, en tiempos de alegría, decir, Señor, gracias. Gracias porque me siento bien, gracias porque hay comida en mi casa. Señor, gracias porque me puedo sentar con mi familia y compartir estos alimentos. Amén. Amados, hay una novela que están dando en las noches donde un guerrillero, un jefe guerrillero, que es malo, manda a matar, manda a hacer una cosa, mandan drogas, hacen otra cosa, o sea, todos esos delitos que cometen. Y este jefe guerrillero, y se los he dicho a ustedes en las casas, este jefe guerrillero muestran en la escena, en la novela, que se sienta y le sirven la comida, y antes de que está bravo, está diciendo, manda a matar a este, manda a matar a allí. Y se siente y coge la cuchara y se persigna con la señal de la cruz y dice, gracias Dios por estos alimentos. Imagínense, una persona que están representando una persona de maldad, una persona mala. Y esta persona dice, gracias Dios por estos alimentos. Ser agradecidos. Orar siendo agradecidos. Hay otra historia en el Evangelio de Lucas en el que Jesús sana a 10 leprosos.
Está en el capítulo 17 y quiero que me coloques el versículo 17 hasta el 19. El Señor Jesús sana a 10 leprosos y ellos se van en camino y son sanados. Y dice el versículo, y dice que solo uno de ellos se devolvió. Versículo 17 del capítulo 17. Respondiendo Jesús dijo, Lucas 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Pregunta. ¿Y los 9 dónde están? Está preguntando Jesús. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amados, de 10 hombres leprosos que fueron limpiados de su lepra, de su enfermedad, uno solo se devolvió para dar gloria a Dios, para dar gracias a Dios. Jesús está diciendo, uno solo nada más fue agradecido. Amados, debemos ser agradecidos con el Señor. Hay días difíciles en los que nos levantamos, como diría la gente, con el pie izquierdo. Y tal vez nos pueden suceder cosas muy feas, cosas difíciles. Pero en medio de ese momento difícil, en medio de esa aflicción, de esa crisis, en medio del vientre de un pez, es el momento para dar gracias. El versículo 9 de Jonás, capítulo 2, 9, dice Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y él expresa y declara, la salvación es de Jehová. Amados, Jonás termina su oración en el versículo 9 diciendo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Eso no significa nada más, nada menos que, y yo me levantaré y adoraré dando gracias a ti, Señor, porque tú eres mi Salvador. Terminamos la alabanza cantando mi libertador. Amén. Y yo les decía, Él es más que mi libertador, es mi sanador, es mi Salvador, es el que me bautiza en el Espíritu y fuego, y es el que estoy esperando porque Él prometió que vendría. Así que Él es todo para nosotros. Jesús es todo para nosotros, es nuestro Salvador. En Lucas dice el Señor Jesús en el versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amados, por más crisis que estemos viviendo, por más situación difícil que estemos experimentando, el Señor es nuestro Salvador. Debemos estar agradecidos. Por eso nuestra oración en tiempos de crisis debe ser una oración elevando acción de gracias, porque Él es nuestro Salvador. Amén. Amén. Así que, para concluir este mensaje, amada familia, quisiera que allí en casa se coloquen en pie, porque es tiempo de orar. Estamos orando en tiempos de crisis y estamos en un tiempo de crisis. Aún la iglesia no ha podido abrir sus puertas con libertad. El gobierno ha dado una libertad, entre comillas, para hacer algunas actividades comerciales. A la iglesia la tienen allí como relegada un poco, como que eso no es importante. Para el gobierno la iglesia no es importante. Sabemos nosotros que es tal vez lo más importante, porque sin la iglesia abierta se desestabiliza todo el mundo se desestabiliza. Y están dando una libertad pequeña para abrir algunos templos, donde tenemos que tener un distanciamiento, donde debemos tener algunos protocolos de bioseguridad. Amados, pero esos protocolos nos prohíben tener niños en los cultos. Nos prohíben tener ancianos en nuestros cultos. Y yo creo que nada más así empezando es difícil para que podamos reunirnos, porque nuestra iglesia está llena de niños y de ancianos. Nosotros no podemos llegar a la iglesia, el esposo y la esposa y nadie más. No, los niños allá en la casa jugando en el Xbox, cuando son ellos los más importantes en la iglesia.
El Señor dijo que de los niños era el reino de los cielos. Amén. ¿Cómo vamos nosotros a reunir la congregación sin poder reunir los niños? Entonces es necesario que nos levantemos en oración en este tiempo, Amén. porque es un tiempo de crisis. Y por eso les digo, párense allí en sus casas, colóquense en pie, porque vamos a orar. Y tener en cuenta que podemos orar en cualquier parte y en cualquier hora, porque Dios nos oye. Amén. Donde estemos. En muchas ocasiones les hemos dicho, enciérrese en el baño, amado. Es el mejor lugar para orar. Uno dice, ¿el baño? Sí. En el baño nadie va a entrar a interrumpirte. A no ser de que te demores mucho y te van a golpear. Pero eso ni siquiera pasa. Pero allí te puedes encerrar y puedes estar a solas con Dios. Amén. En cualquier momento puedes meterte en el baño, arrodillarte y elevar una oración de clamor, una oración de acción de gracias. Hazlo, puedes orar en cualquier parte. Para Dios, nuestro pecado nunca es demasiado grande ni nuestra dificultad demasiado inmensa. Él es el Dios todopoderoso. Amén. Todo poder está inmerso en Él. Amén. Todo control, Él tiene el control de todo. Amados, de todo. Si hay algo pequeño, Él tiene el control de eso pequeño. Si hay algo inmenso, Él tiene el control de eso inmenso. Así que, amados, el Señor es demasiado grande con nosotros. Su misericordia y su gracia es eterna. A través de la oración podemos sentir la presencia de Jesús en nuestro corazón. Por eso es tan necesario orar, orar y orar. Amén. En todo momento. Una persona que ora solo por necesidad, amados, pronto se cansará de hacerlo. Por eso una persona que ora por agradecimiento y por amor, le falta el tiempo para estar en la presencia de Dios. Empieza el tiempo de oración y cuando se da cuenta han pasado horas orando. Amén. Amado, es el momento de orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana oramos a ti. Estamos en tiempo de crisis, Señor. Las familias de Rosa de Sarón en Tenjo, Cundinamarca, tienen aflicción. Tal vez a causa de la pandemia, Señor. Tal vez desde antes de la pandemia ya venía alguna crisis, alguna aflicción, alguna dificultad, alguna tribulación. Dios, en esta mañana nos levantamos en oración y ruego para que seas tú escuchando nuestro clamor desde tu templo santo, Dios. Porque sabemos que cuando oramos, tú nos escuchas. Y te damos gracias, Señor, porque podemos orar desde cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier hora. Y tú oyes nuestra oración. Por eso te clamamos en esta mañana, para que seas tu respuesta a nuestra necesidad. Señor, tu palabra dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi socorro. Tú eres el que me da aliento y me alimenta en medio de la tormenta, Señor. Por eso clamamos a ti en este día, para que seas tú, mi Dios, bendiciéndonos, respondiendo nuestro clamor. Gracias, Padre Santo. Entonemos esta canción, amada casa, amada familia. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo te creo en ti, Jesús, en lo que harás en Por medio de nuestra oración,
este himno. Alaben al Señor, porque de esta manera también damos gracias a Él cuando le alabamos. Amén, así es, Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar con tu presencia. Decláralo allí en casa, el poder del Espíritu Santo desciende a todos los que están allí en casa. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. decláralo allí en casa, todo lo que el Señor hará en tu casa, en ti, en tu vida, en la de tu familia. Y por eso te cantamos y le damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Dios. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe. Señor, te damos en esta mañana toda la gloria, te damos toda la honra, Padre Santo. Tú eres, Señor, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro bautizador, Señor. En esta mañana te adoramos y te damos honra y gloria solamente a ti, porque tú eres nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Clamamos a ti en esta mañana, elevamos nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestro clamor a ti, únicamente a ti, porque tú eres Jehová de los ejércitos, tú eres el único Dios verdadero. Por eso te adoramos y te damos honra y gloria, Padre Santo. Señor, gracias por este hermoso tiempo en el que podemos recibir tu palabra, en el que podemos orar, en el que podemos adorar tu nombre, Señor, y en el que te podemos agradecer. Hoy, Padre Celestial, en medio de esta aflicción, nos hemos acordado de ti, Señor, y por eso hemos clamado a ti, Padre amado, porque tú eres el único y verdadero Dios. Tú eres el Dios todopoderoso, el único que eres digno de recibir nuestra alabanza, nuestros sacrificios, nuestras ofrendas. Tú eres el único digno de recibir todo honor y toda gloria. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que lo escuche el cielo. Así es, con júbilo. Porque el Señor es el Dios todopoderoso. Y en esta misma actitud de gozo y de acción de gracias, y como lo dijo el mismo Jonás en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Con esa misma actitud, en este momento, tomen allí en casa sus ofrendas y sus diezmos. Y vamos en este tiempo a ofrendar, vamos a dar al Señor lo que es de Él, sus diezmos y las ofrendas que Él ha colocado en el corazón de cada uno de ustedes, dar en este tiempo. Allí en casa, tomen su sobre en su mano y vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar para decirle al Señor gracias. De verdad, amados, allí en casa, en medio de toda su familia, levanten la ofrenda que van a dedicar al Señor, que sus hijos lo vean y díganle al Señor gracias. Eleven en casa una oración de acción de gracias. Señor, gracias porque puedo ofrendar, porque soy libre para ofrendar, porque soy libre para dar, porque me siento libre para diezmar. Señor, gracias porque doy de lo que tú me has dado. Y si hoy doy es porque tú me has dado, Señor. Padre, gracias. Gracias porque tú eres mi proveedor. Gracias porque tú eres nuestro ayudador. Eleven allí en casa esa oración hermosa.
ofrendando y diezmando a Dios Todopoderoso. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro libertador. Tú eres quien nos bautiza. Tú regresarás pronto, Señor Jesús, por nosotros. Hoy, Padre Celestial, ofrendamos y diezmamos con un corazón alegre, como dice tu palabra. Hoy ofrendamos lo que tú has dicho o lo que has puesto en cada corazón de mis hermanos. Padre Celestial, bendigo hoy en el nombre de Cristo Jesús las casas de las familias de Rosa de San Lorenzo, Cundinamarca, de las familias que nos ven por medio de este video. Señor, te pido y bendigo en el nombre de Jesús la cena y la provisión de cada casa. Tal vez no haya abundancia, pero Señor, nunca va a haber escasez. Eso yo lo puedo creer y lo puedo declarar, porque así dice tu palabra. Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dijo fue porque él sabía tratarse en la abundancia y también en la escasez. Señor, gracias porque tú eres nuestro proveedor. Tú estás con nosotros en la abundancia y estás con nosotros en la escasez. Dios, te damos gracias y te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, allí en casa guarden sus sobres, guarden sus ofrendas, guarden sus diezmos. En el transcurso de la semana el Señor nos ayudará para poder ir a visitarlos, llevar palabra y también para poder recoger esas ofrendas. Amados, que el Señor los bendiga. Los despedimos en esta tarde ya. Que el Señor sea con ustedes en el transcurso de esta semana, guiándolos en todo momento. Que sea el Señor guiándolos en toda situación, en todo tiempo. Que la gloria de Dios sea delante de ustedes, al igual que la gracia del Señor. Y que el Espíritu Santo sea en ustedes, llevándolos por el mejor camino. Amados, bendiciones y nos vemos en el transcurso de la semana.